la esquina vieja, la voz me deja del guitarrero, y en el sendero la voz que llega conmigo juega. Pobre de ropa, toma su copa de humilde caña, con ella engaña al duro frío o al calorío duro de enero. El guitarrero. Con su guitarra al pueblo amarra, canta su copla. Viento que sopla lo lleva en ancas, por las barrancas, por los caminos. Al peregrino canta su canto, muestra el quebranto de la miseria. La cara seria sucumbe al clima que se le encima por el madero. El guitarrero. La madrugada ya desvelada le da su acento, y el blanco viento se lleva alzada la voz cascada, y alguna estrella cae en su huella como el rocío. Suelta el navío de sus canciones por los rincones del pueblo entero. El guitarrero, los rostros pobres, llantos salobres, boliche y caña, la pena extraña, dolor con dueño, humilde sueño, junta el madero. Del guitarrero. Allí se presentaba Eustaquio Sosa con él mismo, con una de sus composiciones más hermosas, como es El guitarrero. Como les contábamos, hoy vamos a ir enhebrando su historia de vida a través de la voz de su hija mayor, de Victoria, que nos trajera en el mes de enero de este año una de sus guitarras, y también esa guitarra está hoy presente en las manos de Leandro Echegaray. Hola Victoria, te recibimos con mucho, mucho cariño. Hola Lila, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta, un saludo para toda la audiencia de Radio Futura. ¿Está Leandro por ahí también? ¿Sí? Acá estamos, sí. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Igualmente, un gusto. Bien, es difícil esto de poder en un rato nomás sintetizar una vida tan fecunda como la de Eustaquio. Y bueno, comentábamos en un principio que él nació en Puerto Charqueada, no habíamos dicho todavía en qué fecha, y la fecha es muy importante para el día de hoy, de ayer. Te lo dejamos contar a vos. Bueno, nació un 2 de mayo, en Charqueada, de 1939. Su familia se fue a vivir allí, y bueno, nació él ahí. Y vivió con su madre, con su padre y sus hermanos hasta los 5 años, que fallece su padre, que el padre de él era juez de paz ahí en la Charqueada.
Y bueno, él tenía cuando falleció 84 años, ¿verdad? No, tenía 79. Ajá, mira, Claro, sí, 79. ajá, bien. Una familia que tuvo varios artistas, muchas influencias, ¿no? De su tío, de su tío Aquino, de su tía, acercándolo a las letras, eh, ¿m? Sí, Con justamente. su hermano Queda con pintor. ¿Qué recuerdos tenés bueno, vos de esa parte de la familia? bueno, él siempre nos habló del hermano de la mamá de él, de Joaquín Pedro Aquino. Claro. Este, siempre nos habló de él porque fue, vamos a decir, uno de los que le enseñó a tocar la guitarra y fue de él que fue tomando muchas cosas, o sea que le abrió el camino, vamos a decir, hacia... Siempre decía el camino de la esperanza, ¿no? Sí, ese tema, bueno, eh, el tema de la esperanza, como también mucha referencia a las tristezas en sus poemas. Nosotros lo fuimos conociendo, por un lado, gracias a uno de los libros que se editó no hace mucho, que vos nos has entregado uno de esos libros, donde siempre está la tristeza presente, ¿no? Pero con una forma, con mucha ternura. También lo hemos Sí. conocido como escritor de cuentos, una faceta que, bueno, que no es la que más se conoce de Eustaquio Sosa. Más se lo conoce como compositor, como cantor, y cuando lo hemos nombrado como cantor criollo, vos nos has dicho, no era cantor criollo, no es correcto ser un hombre así. ¿Cómo te parece que habría que nombrar a Eustaquio Sosa en toda la proyección de su trayectoria artística? Bueno, sin duda yo hablo desde la admiradora número uno y Mm, hablo desde mi sentir. Yo creo en la poesía de mi padre, era mi padre, ¿no? Pero más allá de todo eso, vi cómo él quiso comunicarse eh, con nosotros y con el resto del mundo a través de la poesía. ujú. Eso para mí significa algo muy importante. Este, y creo que era un poeta y era un hombre que, o sea, hacía de su vida poesía. Él siempre decía que él venía de allí, de la charqueada, y bueno, y para él todo eso era poesía. Sí, Lo sentía de una forma, creo que, no sé realmente si yo podría decirte a vos más, o lo que pasa es que yo realmente no sé si soy la persona indicada para decir, siento a veces que como que me emociona, siento que también cumple una función, es la esperanza de él, mm, también, uno. Entonces, es muy difícil hablar de eso. ujú, Siempre para mí él, o sea, para mí él era un poeta. claro. Después, pero era un poeta. Mm. Y ahí sí, como poeta, fue uno de los que funda el canto popular uruguayo, ¿no? Sí, en aquella época, yo por lo que entiendo, hubo unos cuantos que, o sea, los que vinieron a las vinerías, vamos a decir, ¿no? Mm, Que casi todos eran del interior del país y bueno, inclusive él fue uno de los primeros. Papá fue uno de los primeros que llegó porque tenía 14 años. Vino primero en el año 53, si no me claro, equivoco. sí, por eso digo. Él era muy jovencito, Mm, muy jovencito. Y después, bueno, se volvió a ir y retornó y ya los olimereños tenían una vinería, creo que eso que fue después, ah, sí. este, se-
Y bueno, era lo mismo que pasaba, creo, en Argentina, ¿no? Porque en Argentina también habían vinerías. Le llamaban vinerías por ese gusto por el vino, que era algo... Ah, Los boliches, lo que decís vos. sería una peña o O una un peña. Lo que boliche. sería una peña, y Que acá en los acá, sí. 60 fueron las peñas. Claro. Ahí está, pero acá creo que en Montevideo también fue en los Sí, 60, sí, creo. sí. Sí. Claro, bueno, claro. Y con todos los ritmos del folclore que fueron de la Argentina también hacia allá, adoptados por los Sí, creo que eran cantores, los los chalchaleros. intérpretes, claro. Sí, Y compartiendo sí. ritmos muy tradicionales, porque Eustaquio hizo una recuperación histórica también muy importante y la cantó en ritmos tan tradicionales como el cielito, la cifra, En ritmos líricos, además, ¿no? tristes. Me Sí, parece que haciendo sí. referencia a esto que decís, Victoria, de del ser poeta, Eustaquio eligió muchas veces, y como en su gran mayoría, eh, en los géneros musicales que son líricos, digamos, la milonga, Mm, el cielito, son géneros musicales en donde la letra está primero, digamos. claro. Claro, musicalizaba como sus poemas, vamos a decir. Claro. Ujú. Fue lo que hizo. Sí, claro, y en muchos y él recitando aparte. En muchos Sí, que se va hacia la canción, pero en realidad él los recita, las palabras pesan, Mm. ¿no? Con esa voz profunda que tenía. ¿Mm? era el compositor, ¿no? Él sabía bien cómo decirlo y qué decir. Ujú. No sé, era algo... Yo digo que él era un hombre como cualquier otro, pero que tenía unas capacidades importantes, o sea, y bueno, y las estampó ahí, en la poesía. Y dentro de esto que decía Lila, la cuestión histórica, los cielitos, la obra de Bartolomé Hidalgo también, ¿no? Mm. Que se va entreverando Bueno, por ahí. Bartolomé Hidalgo, claro, fue considerado uno de los primeros poetas gauchescos, ¿no? O si no el primero. Ujú. ¿Por qué hace referencia a él? Creo que papá lo estudió mucho. Ujú. Sí, y también si mal no recuerdo, incluso lo ha grabado. Sí, sí, Pero sí, tiene cosas de él. a la par de eso aparecen composiciones como del Cardal, por ejemplo, que van hacia los hechos históricos. Sí. Bueno, él tenía mucho Sí, conocimiento de la historia de la banda oriental, ¿no? lo que pasa es que papá escribe una historia patria. Ujú. La escribe a la historia patria y viste que la historia era muy joven cuando escribió esa historia patria. Yo saco esas conclusiones de por qué él grabó algunas cosas y otras las dejó. Él la escribió completa. La historia patria la escribió completa. Ujú. Vamos a decir, en canciones, ¿no? Sí, En sí. poemas. Ujú. Mm. Podríamos Nos, escuchar, por podríamos, ejemplo, a ver, del sí, Cardal es parte de ella, uno sí, de Hidalgo, hay una cantidad que son conocidas, sí, que sí. están grabadas. ¿Sí? Acá tenemos preparado el cielito patriótico. Podríamos escuchar en la cual él hace referencia al último gobernador de Montevideo, a José Gaspar de Vigodet. Como para dar una idea al oyente, podríamos compartir este tema. ¿Qué te parece, Leandro? ¿Qué les Ujú. parece, Sí, cómo no. Victoria? Y entonces Me parece. hacemos como una miscelánea de distintas facetas del canto, de la poesía de Eustaquio Sosa. Ahora, este sería un cielito patriótico, como a Bien. principios del siglo XX. Los chanchos que Vigodet ha
encerrado en su chiquero, marchan al son de la gaita, echando al hombro un fungeiro. Cielito de los gallegos, ay cielito del dios Baco, que salgan pa'l campo limpio y verán lo que es tabaco. Vigodet en su corral se encerró con sus gallegos y temiendo que lo pialen se anda haciendo el chancho rengo. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Flacos, sarnosos y tristes, los godos encorralados han perdido el pan y el queso por ser desconsiderados. Cielo de los orgullosos, cielo de Montevideo, piensan escapar del sitio y se hallan con el bloqueo. Escuchábamos un cielito patriótico, a la manera de aquellos cielos de la independencia, cielitos de la independencia, como compuso Eustaquio Sosa, y estamos conversando con Victoria, su hija mayor, que tiene el orgullo, la responsabilidad que ha tomado ella de difundir la tarea artística de su padre. Victoria, estábamos escuchando y viendo esa pintura que hace tu padre sobre, en este caso, sobre los godos, cómo los describe, cómo... Esa era una de las canciones que más cantaba en mi casa, además. Mirá. Sí, la cantaba muchísimo. Me pone nostálgica porque es una canción. Digo, el guitarrero es otra cosa porque el guitarrero lo pinta él, ¿viste? Es él el guitarrero. Es otra cosa. Sí. Pero esto era algo que él cantaba mucho en casa. Y que además yo, te digo la verdad, cuando Sondor lo sube a YouTube, yo lo tenía en cassette, ¿viste? Cassette, pero cassette de cinta. Y vos sabés que, digo, esto no lo voy a poder escuchar porque cosas húmedas, ¿viste? Muy, muy, muy antiguas. Y bueno, tuvimos una comunicación y me dice, no, yo lo tengo al cielito ese, que ellos se ve que lo grabaron hace muchísimos años y lo subieron. Y bueno, y ahí me puse a pensar, ¿no? Qué increíble, algo que yo lo quería escuchar porque, viste que es algo extraño, la voz de mi madre, mi madre falleció hace muchos años, la dejé de escuchar, no quedó nada de la voz de mi madre. Yo a veces siento pero es diferente con una persona como papá que tenía tantas cosas grabadas. Entonces, de repente vos estás haciendo algo y lo escuchás, no sé, en la televisión o en algún lugar y es como que él estuviera vivo todavía, Sí. porque lo escuchamos. Sí.
constantemente, además, a veces en el trabajo, a veces voy a la casa de un vecino y lo está escuchando a todo lo que da, y bueno, tanto se lo escuchamos. Y esta canción era una canción que papá cantaba mucho en la casa, pero no la cantaba tanto en público. Esa era la explicación. Claro. ¿Y lo recordás con alguna otra canción? ¿Tenés alguna otra imagen que nos quieras compartir de él? Sabemos que Bueno, es muy emotivo todo esto. ay, sí, vos sabés que sí, para mí es sí. Sí, lo recuerdo. En la casa cantaba zambas, por ejemplo, que nunca cantaba. La única zamba que que le puso fue a Lejos de 33, y después cantaba algunas zambas, recuerdo que cosas que cantaba, habían cosas que él cantaba en casa que no eran las mismas que él cantaba de repente, no era de ensayar lo que cantaba, ¿no? Tenía cosas que nos cantaba a nosotras, y siempre recuerdo alguna samba que él cantaba también, en casa. Les pregunto a vos y a Leandro, que lo ha estado también siguiendo, esos videos que vos nombrás que están ya subidos en YouTube. ¿Cómo, cómo es esta forma de puntear que le hacía con la mano derecha? ¿No? Que esa forma característica de punteos, de él, Sí, se parece mucho al payador, ¿no? La bordó, como no sé cómo le dicen ellos, eso sabe más Leandro que yo. No sé si lo vio cuando Sí, sí, tocaba algo. sí, lo vi. Sí. Sí, Es más, eso que decís, como si fuera, es propio de la música, de lo que acá llamamos la música surera, bueno, eso. El sí. bordoneo típico del músico surero, digamos, Ah, que viene a ser Ahí también está. lo que hacen los payadores. claro. Por Sí. Siendo que eso, él no era payador, ¿eh? claro, Nunca payó en su vida, pero tenía eso, sí. Pero él estuvo también en la Cruzada Gaucha. No sé si alguna vez oíste hablar, Leandro, de la Cruzada Gaucha. sí, alguna vez escuché hablar, pero no es algo que conozca mucho, Y ahí eran todos payadores, sí. claro. Era Claro. muy joven también. Ah, Sí, ujú. Bueno, y un poco la forma de cantar de él, pasa por esos lados. Por eso hablaba de esto de los géneros líricos. Esa manera de interpretar de Eustaquio tiene que ver con decir el texto. Siempre va por ahí la cosa. Entonces, por por la ahí palabra. va por la palabra. Entonces, importa cómo esté dicha la palabra, eh, por dentro de la música, pero siempre, digamos, lo primero, lo que va a estar en primer lugar es la palabra. Por eso, por ejemplo, es propio de esta música el hecho de que, por más que musicalmente no suene de esa manera por un acento musical, los acentos que importan son los del texto. Sí, es lo que él explica en la introducción de Más allá de los grillos, Portacharqueada, uno de los libros que publica, ¿no? En 1997, en el cual él dice que todo lo que pueda expresarse a través de la palabra es lo suyo, es su tarea, ¿no? Y, Sí. y la poesía es su lenguaje, esto dice Eustaquio, y en esa época de su vida, a partir de 90, en que él se aboca ya más plenamente a la poesía. ¿Mm? Y Sí, yo siempre digo que sí, él escribía, y o sea, según a nosotros, por ejemplo, los mensajes siempre eran, tenían eso de la poesía, ¿no? Así se fuera al almacén y nos dejara un mensaje o lo que fuera. Pero él escribía, por ejemplo, si teníamos una conversación, hemos estado hablando de algo, había habido algún motivo, ya sea de discrepancia o lo que fuera, él escribía, después volvía, te lo leía y te preguntaba, él siempre te preguntaba, ¿te gustó? Este, Él tenía, creo que, claro, cualquier persona que se dedica, o sea, cualquier poeta, que manifiesta los estados de ánimo generalmente, ¿no?
Lo digo porque es tan básico ahora lo que la gente, o sea, uno no sabe cómo explicar el porqué de la poesía, ¿no? Yo me encuentro a veces tratando de explicarlo de alguna manera. Papá decía que esas cosas no se explicaban. No. Yo no estoy de acuerdo con que esas cosas no se expliquen. Se tienen que explicar porque no todos tenemos la misma forma de entender las cosas, pero pasa por ahí. Entonces, él ahí nos estaba siempre dando el mensaje de él, ¿no? Y bueno, está, creo que fue por ahí Sí. que vino todo eso, sí. Claro, para él no requería explicación, era su sentir, ¿no? Era Su su forma de apreciación. comunicarse, Sí, creo su que forma de ser. era su forma de comunicar. E indudablemente era su forma de comunicarse. Claro. Nunca quería tener una discusión, nunca quería tener, o sea, era una persona que quería como que lograr que estuviéramos bien. Ujú. Esas personas que buscan la armonía, ¿no? Sí, Ujú. Nosotros lo recordamos muy bien, una persona que le gustaba hablar, que le gustaba comunicar, que hablaba mucho incluso, eh, pero bueno, que guardaba, él ¿eh? fue alcohólico también, ¿no? Mm, Fue alcohólico durante mm, muchísimos ujú, años. ujú. Inclusive escribió él tiene 2 novelas sobre el alcoholismo. Ah, sí, no sabíamos esto. Sí, 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 Así él que tiene, sí. siempre basándose en su propia experiencia, en sus propias Ah, sí, sensaciones, en sí, sí. reflexivo, ¿no? Esto de volver sobre sí mismo, lo cual está muy presente en su poesía. ¿Y esas novelas fueron publicadas? No, 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 no. Yo eso lo tengo hace muchísimos años que lo escribió y nunca lo publicó. O sea, lo más difícil es o sea, para él lo más difícil fue difundir lo que él hacía. Este, entonces yo creo que por ahí fue que él decidió dejar el legado para nosotras. Mm, Nosotros somos 3 hijas. ujú. Supongo que se extiende con los nietos, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a dejar esto. Después yo siempre te digo, con Ezequiel, ya en la última etapa, digamos, de su vida, una persona con la cual hablaba mucho, le dedicó mucho tiempo, creo que le enseñó muchas cosas, y bueno, lo que pasa que en eso coincidimos con Ezequiel. Sí, Eh, yo- vamos a aclarar de quién está hablando Victoria. Está hablando de Ezequiel Facioli, que fue el discípulo elegido por Eustaquio, podríamos Ahí decir, ¿no? está. Mm. Sí, elegido y el que para él, o sea, papá creo que sentía realmente que con él había llegado, que había logrado, claro, estuvieron mucho tiempo juntos y creo que indudablemente Ezequiel sí lo entendía a lo de papá. Bueno, fue como un hijo para papá, Mm. yo siempre digo, fue el hijo varón. Ya vamos a conversar en otra oportunidad con Ezequiel Facioli, además porque nos interesa que nos cuente sobre el movimiento Tierra que Anda, donde él está participando. Pero ahora quisiéramos seguir en este camino con tu tu escucha tan atenta, tan emotiva, Victoria, porque vamos a volver a aquella composición, una de las primeras, en la cual Eustaquio se refiere a ese lugar que es el lugar pájaro para él, es que como su madre y su padre, ese lugar, Puerto Charqueada, era el lugar donde habitan los pájaros y por eso él salió poeta, salió cantor. Y que Leandro Echegaray aquí, en el estudio de Radio Futura, está tocando con la guitarra de tu padre. Antes, Victoria, me gustaría que me contaras algo de esta guitarra. ¿Mm? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que sabes de esta guitarra? Y bueno, esa es una de las guitarras que anduvo por las vinerías. Ah, Claro, esa es una de las guitarras que papá usa, o sea, el tema con las guitarras de papá es que estas dos, tanto la que vas a tocar ahora tú y va a tocar Ezequiel, son guitarras de esa época. Las guitarras que andaban con él, siempre con él, por eso son las que ellos subían a los ómnibus, no es que tocaran en los ómnibus, pero viste que andaban de un lado para el otro, y bueno, son esas guitarras. O Son sea, esas guitarras las que uno siente que tienen que volver a sonar. a sonar, sí. Y está en eso, todavía se está acostumbrando de vuelta a sonar, que ha estado unos años sin cuerdas y eso como que todavía la tiene un poco floja, podríamos decir, pero ya viene retomando su sonido. Y la he visto en algunas fotos de Eustaquio por internet, la encontré en la portada del disco Lejos de 33, por ejemplo. Si no estoy viendo Sí. mal, es esta misma Sí, guitarra sí, la que debe está en ser. esa foto. Sí. Y en algún video que hay por allá también por YouTube, también se ha visto. Así que ¿Esa bueno, de qué año es? ¿Te acordás? y tendría que ser del 70, más o menos 72, estimamos. 72 me Sí, parece. Esa es del 72, sí. 72, Sí, sí, acá sí. me tira a fierro 72, sí. sí. ¿Y cómo suena esa guitarra? Y bueno, yo a ti te he escuchado mucho, te he visto en YouTube. Ajá. Y me gusta, la verdad que sí, me gusta mucho el trabajo tuyo, es muy lindo, la verdad que Eustaquio sí. hubiera estado contento, satisfecho de que Muy fuera orgulloso. Leandro quien la tocara de Sí, nuevo. Ah, bueno, como para sí, dejarme tranquilo me dicen todo Sí, sí, esto. claro que sí. Claro. No, pero sí, estoy segura que sí, sí. Bueno, Sí, sí. y bueno, ven, para empezar con mucho respeto, creo que es una responsabilidad bastante fuerte, ¿no? La de tocar una guitarra que no solamente que ha pasado por las manos de una persona como Eustaquio, sino que ha pasado ya por las manos de un guitarrista, de un guitarrero. Una guitarra, se nota por el sonido que, que ya han dado mucho, la verdad que tiene un muy lindo sonido y, y es una muy buena guitarra. La tuve ayer y hoy, tocando para esta ocasión, y la verdad que da gusto cuando uno se encuentra con estas guitarras, ¿no? Que ya son guitarras maduras. Estamos hablando de una guitarra que tiene 50 años casi. Entonces eso Sí. la hace también especial ya de por sí. Así que bueno, vamos a interpretar Y vamos. Puerto Acá somos varios Charqueado. escuchando. Del otro lado sabemos que también. Yo salí con el silencio de esta pena, cuando el eco de los teros se perdí, y en la tarde, paso a paso caminando, comencé sin rumbo fijo, pecho adentro atardecer. Y no sé por qué la noche que venía, en el medio de los campos a dormir, no me trajo hasta el camino polvoriento una estrella bien madura, cual mi sueño de volver. La charequeada, mi puertito chiquitito, enclavado junto al gran cebollati. La guitarra que te nombra es un pedazo de aquel alma soledosa que se fue siendo gurí. La guitarra que te nombra es un pedazo
aquel alma soledosa que se fue siendo gurí. Desde ausente hoy recuerdo aquella tarde que llegaban con cansancio de arrozal tus obreros que el invierno castigaba con el gran látigo frío en manos del vendaval. Aún recuerdo el alto muelle junto al alba, solitarias las barrancas y el sabiar, y tus viejos pescadores que partían en sus botes tempraneros con rumbo hacia la Merina. Aún recuerdo el hondo cauce y las barrancas, mi puertito chiquitito de gurí, el revuelo de patos maragullones y la tarde, aquella tarde que para siempre me fui. El revuelo de patos maragullones y la tarde, aquella tarde que para siempre me fui. Una maravilla, te diré. La verdad que sí. La verdad que sí. Increíble porque yo he escuchado a muchos cantores, y nunca me pasó de que no cometieran ningún error, no invirtieran alguna palabra y vos sabés que en este caso eso no pasó, tal cual la letra y además una versión exquisita, la verdad que sí, muy linda, muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Les contamos, te contamos, Victoria, que Leandro estaba del otro lado, en la consola, detrás del vidrio, y sí, dejó abierto todo funcionando del otro lado, se vino al estudio, acá había dejado la guitarra preparada, esta Orozco del año 72, y se puso a interpretar Puerto Charqueada. Y aquí estamos con Liz, está del otro lado Luis Uncal. Esta guitarra la trajo Victoria Sosa con su compañero Harold en el mes de enero, ya lo había prometido y nosotros hasta que no sucediera no decíamos nada, y nos la trajo a la familia Uncal Scotti para que quedara en nuestras manos una de las guitarras de Eustaquio Sosa que estaban en su casa. Y para nosotros empezamos, y la persona que tenía que ser quien la tocara y quien se pusiera a ponerla en condiciones y demás, tenía que ser Leandro, así que aquí empezó esta otra parte de la historia. Sí, la verdad que sí. Para aquellos que se sumaron ahora de Pueblos y Caminantes, los ponemos al tanto de lo que venía sucediendo acá. Bueno, yo les agradezco mucho por todo esto que han dicho, es lindo, ¿no? Es muy lindo poder acercarse a toda una historia alrededor de una canción por ahí, o en este caso también alrededor de una guitarra, poder acercarse a toda esta historia que tiene que ver con Eustaquio y a todos estos encuentros, ¿no? que se dieron hoy aquí cita. Que nos llevan a una época, a todo un movimiento de la poesía, del canto, que además tuvo épocas muy oscuras, porque también Eustaquio fue prohibido, ¿no? Claro. Justamente sí. por el 82, ¿no? En la época de la última dictadura en Uruguay, con justamente un tema que refería a la historia, ¿no? Ahí vienen los ingleses, justamente. Sin embargo, la grabó, cosa que no es llamativo, la grabó igual. No le hicieron grandes, o sea, él grabó, él no tuvo problema, él grabó. Pero papá, tuvo muchísimos años que ni siquiera lo conocía, o sea, era muy conocido. Claro. Entonces él al estar
lo que quedó sin trabajo, sin poder trabajar, llegaban a los lugares y se encontraban con que, bueno, no podían actuar, entonces no podían cobrar, se quedó sin trabajo, a él lo dejaron sin trabajo. Claro. Mi tío fue diferente, pues mi tío Manuel fue preso. Ah, el que Manuel, era pintor y que... el que era pintor, Manuel fue preso. Sí, sí. Tío Manuel, fue otra cosa lo del tío Manuel, porque claro, eran cosas, yo creo que fueron cosas diferentes, porque papá en realidad siempre hizo esto, o sea, él lo que hizo fue escribir. Y bueno, si en algún momento se consideró que lo que él escribía o lo que él decía, bueno, en aquel momento viste que pero tuvo algunos momentos, me contaban el otro día que en Melo, una vez estaban en Melo y lo estaban esperando y él se tuvo que ir, lo sacaron escondido, tuvo algunos momentos difíciles, pero no llegó a lo que el tío Manuel, no, que el tío Manuel sí estuvo preso. ¿Qué te 8 parece? años. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Les pregunto. Si nos aguardás un poquito queremos que nos cuentes justamente en qué consiste estos proyectos que tenés con respecto a poner en valor, recuperar todo este material que te ha quedado de un Eustaquio Sosa que no le interesaba la publicidad, no le interesaba el cartel, sino que le interesaba componer, cantar, y que dejó ese legado para ustedes. Si vos podés, Victoria, nosotros te vamos a pedir que a la vuelta de las tandas, de justo la hora clave, sigamos charlando un poquito más, unos minutos más. ¿Puede ser? Sí, seguimos. Y con respecto a lo de Leandro, que para mí es algo que lo siento yo y quizás lo digo, se lo voy a decir, para mí es una forma de que el alma de mi padre continúe entre nosotros, el hecho de que las guitarras sigan sonando. Es muy importante eso para mí. Para todos nosotros también. Siguen sonando. Gracias. Esperamos unos minutos nomás, escuchamos los consejos de Radio Futura y ya volvemos. Conversamos con Victoria y le preguntábamos, ella desde Montevideo, sobre, bueno, cuáles son los proyectos con respecto a ese gran legado que les ha dejado su padre, el músico, poeta, cantor, don Eustaquio Sosa. ¿Cómo es aquello que sueñan poder llevar a cabo en estos años, Victoria? Bueno, en realidad esto, la única de las hermanas, la que me dediqué a esto, y mis hermanas estuvieron contentas y me dijeron, bueno, muchísima suerte. Claro. Fui yo. Para vos es prioritario. Claro, porque para mí, lo que pasa es que seguramente por el hecho de que ninguna agarró, vamos a decir, bueno, la bandera y dijo, vamos a hacer, entonces todavía no hay una nieta que podía haber sido también que siguiera. Entonces, como en una familia además es una familia de mujeres, ¿no? Pues somos todas mujeres. Entonces yo, que me consideraba la menos capacitada, pero que además papá me rezongó muchas veces porque me dice, porque si vos lo viste, si vos sos la más capacitada, dije, bueno, voy a seguir adelante con esto, que era demasiado, porque es lo que él escribió en toda su vida, y que fue dejando pueblo por pueblo donde iba también cosas escritas, pero es algo que es tan de Eustaquio Sosa que es cualquiera que lo agarra dice, ay, esto, bueno, tal lo escribió Eustaquio. Eustaquio, andariego y bohemio, podríamos decir. Ahí está, sí, anduvo por todos los pueblos, en cada lugar a donde iba, cazaba un cuaderno y escribía, y escribía, y escribía. Así y lo bueno, conocimos. me han llamado de lugares donde tienen muchas cosas que escribió él, que quedaron allí, y bueno, vivencias, cosas que vivió ahí, porque todo lo que le iba escribiendo era sobre cosas que iba
viviendo, de vivencia. Y bueno, entonces, para hacértela más bien corta, ¿sabes qué? Ha sido muy difícil, porque fue un poco, yo siempre digo el baúl más grande fue, porque fue como entrar en la vida de mi padre, cosas que yo desconocía además, porque él iba poniendo, y todo acomodado, ¿no? Y dije, bueno, no lo voy a, porque él siempre decía que lo quemáramos, que el día que él faltara, nos quedáramos con algunos pocos recuerdos y que el resto lo quemáramos. Y no, y yo decidí dejar, pero no con ningún afán de hacer dinero o de ganar algo con esto. Porque creo que el hecho de que yo pretendiera hacer dinero con algo que mi padre nunca percibió dinero, nunca, claro, obviamente iba a cantar y o sea, cobraba, ¿no? Pero siempre fuimos muy pobres, nosotros siempre fuimos muy pobres en el sentido, en el buen, o sea, en el sentido que bueno, a veces teníamos que juntarnos para poder hacer un guiso. Pero nos quedó eso de que con esto no. Y él tomó el camino de la poesía. Al tomar el camino de la poesía estaba claro que no pretendía hacer dinero. Y bueno, y ahí quedé yo. Y ahí quedé yo. Con esto quedé yo. Después hay otras cosas que no, pero con esto quedé yo. Victoria, vos hablabas hace un rato de esto sobre la historia, ¿no? La historia del Uruguay, que él la escribió toda y en ese sentido quería que si pudieras nos comentaras cómo es esto de que, bueno, la escribió toda en poesía, también la musicalizó toda y no la publicó, simplemente la dejó escrita y conocemos Vos sabés solamente que, lo que ha grabado. claro, lo que se conoce solo lo que está grabado. Ujú. Sí. Sí, se conoce solo lo que él grabó. Y decías que tal vez era muy joven cuando la escribió y por eso no la publicó, ¿puede ser? Es que yo creo que también va por ahí, ¿no? De que hubieron cosas que a él después no le quedaban, no le quedaron. Ujú. Menciones no vamos a ser específicos Está bien, tampoco, sí, pero sí. hay menciones que él hace. Él era muy joven. Cuando él empieza a escribir era demasiado joven. Claro, Entonces hubieron cosas que sí, y hoy él tiene cantatas también. sí. Mirá. Tiene cantatas, unas cuantas cantatas. Tiene una Dionisio Díaz que es Ah, hermosísima. Tiene cantatas, tiene muchas cosas escritas, pero fue específico. Él me dijo lo de la historia patria. Claro, quizás tal vez tendría que ser revisado por alguien más capacitado que yo realmente, porque uno tiene que conocer sus limitaciones, o yo ponerme a estudiar historia. mm. Pero esto lo Este, decís por una cuestión, a ver, de ver por qué, para pues yo poder saber claramente por qué motivo él deja cientos de cosas que sí no hay ningún problema en publicarlas, y eso me dijo que no, eso lo dejara. ahí va. Claro, es la voluntad de él. No, bueno, incluso Claro, puede eso. ser también por una cuestión de, haber pensado que, bueno, tal vez en su momento eso era lo que él sentía, era lo que él pensaba acerca de la historia y con el paso de los años, Que cambió su esa cuestión va perspectiva. cambiando. Yo tengo el recuerdo, Victoria, por ahí, de haberlo escuchado en alguna entrevista, hablar de que este escribir sobre la historia y este cantarle a la historia del Uruguay también tuvo que ver con algo, con algo relacionado a la dictadura, en el sentido de que por estar en dictadura tomaba la historia del Uruguay para poder hablar de ciertas cosas sin hablar específicamente de lo que estaba pasando en ese momento en el Uruguay. Y bueno, pero eso es claro. Tú fíjate que él, por ejemplo, él estaba dando charlas de historia en el Palacio Legislativo y a mi casa llegaron a hacer un allanamiento. Ah, Yo era claro, chica, claro. yo recuerdo situaciones
De ahí él ya no dio más charlas de historia. Él hablaba así de historia, indudablemente. Claro. Pero quizás tal vez no quiso dejar algo, ¿me entendés? O sea, por algo es, o sea, yo realmente si lo supiera no tendría ningún problema en decirlo. Pero yo insistí mucho una vez en que grabara Caballo de Gaucho, que está grabada, la grabamos. Fuimos al estudio de Washington Carrasco y Cristina Fernández, porque es una canción que es hermosísima, El Caballo, pero una de las canciones más lindas que escuché yo, El Caballo. Y vos sabés que él me dijo que mencionaba a Rivera en esa canción, por eso él no quería grabarla. O sea, hay cosas, se ve que hay personas que en las cuales mencionó en un contexto en el cual él después no le gustó, no le gustaba. Claro. Y bueno, en aquel momento sí. Eso con respecto a la historia. Lo que pasa es que la historia es según quien la cuente, sí, también, claro, ¿no? Obviamente. Pero aparte también depende de una necesidad de revisar, de volver a mirar y revisar que no quede en lugares extremos, digamos, ¿no? Sino claro, justamente que tal vez con una canción se pierde la posibilidad de ponerla en contexto. Quién sabe, él fue más prudente en ese sentido, ¿no? Sin cambiar claro, de perspectiva. Yo creo que él lo que escribió lo hizo con mucho cuidado. Y si él dejó algo y no, inclusive lo estuvimos mirando en los últimos tiempos, hay cosas que son lindas, que a mí me parecen lindas, ¿no? Y él me dijo que no, que eso ya lo que es clarísimo. Además grabó una cantidad, hay muchísimas grabadas. Muchísimas canciones de Historia Patria, grabó una cantidad. Sí, sí. Victoria, vamos a tener que ir despidiéndonos ya, porque tenemos por delante aquí unas etapas del programa que ocurre con compañeros, con columnistas que vienen cada miércoles y que también están esperando compartir. En este caso está Claudia Solomone, que viene con ritmos de este lado y del otro lado del mundo y que nos está esperando también para compartir y que la podés seguir escuchando aquí en esta frecuencia y en esta página de internet, ¿no? Por www.fmfutura.com.ar. Y para quienes quieran escuchar de nuevo esta entrevista, esta charla que hemos tenido tan cálida, tan sonora, tan amorosa, pueden escucharlo en el canal de YouTube del programa de Pueblos y Caminantes, que Liz Vargas se ocupa en subir prontamente en 1 o 2 días. Nos vamos a tener que despedir y nos vamos a despedir, si nos acompañás, con la canción que dedica Eustaquio a su madre, a tu abuela, a Antonina. Sí. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Y con la posibilidad de que más adelante tengamos otra oportunidad para charlar. De todos modos, nos has dejado cuentos, nos has dejado poemas de tu padre con tu voz, que vamos a compartir vuelta a vuelta en este espacio. Con mucha alegría vamos a poder volver a escuchar tu voz también. Bueno, un abrazo grande para todos y muchas gracias. Y Leandro, bueno, ha sido un placer escucharte, Leandro. Bueno, muchas gracias. Igualmente también escucharte a vos. Muchas gracias. Entrelazamos lazos más fuertes y más cercanos con Montevideo, con el canto y la poesía uruguaya. Seguimos caminando. Hasta muy pronto, Victoria, y muchas gracias. Beso grande para ambos, para Fierro también. Acá está Fierro, acá está, Luis Uncal está acá. Vamos a escuchar a Antonina, mi madre, por Eustaquio Sosa. Este lugar donde resuenan los poemas te lo debo en la sangre y en el grito, desde donde salí buscando auroras, ennoviando las penas y el olvido. Este lugar es tuyo simplemente. Tú me enseñaste a enamorar los grillos
Y en el barrio Olimar, aire de barro, me alcanzaste la piel del primer libro. Mi tosca geografía inconexa, que aún busca la ayuda del abrigo, me recuerda, mamá, que los inviernos los compartimos. Era poca la ausencia y mucho el sueño. Yo nunca supe cómo ser un hijo, tan solo que vine con un canto y que el canto anda en busca de caminos. Anduve en tus estrellas tantas tardes, recitando mis versos espejismos, empapado de lluvias y de duendes, al calor enamorado y aterido. Es cierto que me puse las distancias, que toqué las ventanas del olvido y que fui con tu sangre y con tu carne golpeado peregrino. Pero tuve tu aliento con mi aliento y fueron tus vestidos mis vestidos. Y aún pasando las hojas de los tiempos, mis besos te besan como niño. Es cierto todo esto tan en vago que toco, que vuelco, que te digo. Si no crees, mamá, pregúntale a las flores o súbete a la copa de los grillos, que allí estaré mirándome en tus ojos, atravesando los montes del olvido. Xilatanaka, Cuyacanaka, Asquiuruquipanaya, Acahacha Oruna. Hermanos y hermanas, buenos días, quiero decir en este gran día. Que tengas un gran día en este día, más o menos ese saludo. De pueblos y caminantes. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos